Buenos días, hermano. Vamos a continuar. Somos la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, aquí en Jiquilpan 15, dándole gracias al Señor que nos permite este día. Dice el Salmo 130, de lo que cantamos, está basado en este Salmo. Dice el verso 5, Salmo 130, verso 5. Esperé yo a Jehová. Eso es lo que nos invita el Señor. Muchas veces no se ve, hermano, pero nosotros no andamos por vista. ¿Quién me ayuda sino por fe? Nos sostenemos como viendo al invisible, paradójico. Y dice el Salmo 130, entonces en el versículo 5, esperé yo a Jehová. ¿Qué es lo que sí vemos aquí en esta escritura? Y usa la comparación, dice, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová y hace una comparación. ¿Se imagina a alguien que está velando? Digo, en tiempo de paz, pues está en paz, pero el contexto aquí era que se estaba estableciendo los límites territoriales, los ejércitos y los reyes mayores tenían hambre de más conquistas, y toda ciudad debía sí o sí tener muros y antemuros. Y tenían ahí apostados a los centinelas, y ellos estaban oteando el horizonte para ver que no viniera el enemigo, y si veían algo tenían que tomar la trompeta y anunciar al pueblo para que el pueblo se preparase. Ese es el contexto. Así que el escritor dice que compara así ansiosamente como un centinela espera ¿qué? Que venga la mañana, que ya se haga la luz, porque el enemigo va a atacar de noche. Diga conmigo, el enemigo ataca de noche. Y usa la comparación, el salmista dice que esperé yo a Jehová, y luego dice que mi alma esperó a Jehová. ¿Pero en qué esperamos? Y su palabra son promesas, hermano. Él no miente. Y Él no es injusto para olvidar. Hebreos 6:10 dice, la obra de amor que hemos hecho por amor a su nombre, y seguimos ¿qué? Haciendo. Hermano, ¿tienes una causa de vida? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Entonces vemos qué hermoso es. Tenemos una causa para mantenernos, hermanos, firmes. ¿Por qué? Porque así como anhela mucha gente algo, ¿qué es lo que tú anhelas? Anhela mi alma ¿a quién? A Jehová. ¿Y cómo debe estar la iglesia hoy día? Porque alguien me dijo en una plática, me dice, pastor, ¿cómo ve la iglesia hoy? Le digo, pues la iglesia, ¿cuál? Le digo, la que está celebrando su sumo pontífice. ¿El sumo pontífice quién es? El sumo pontífice, sumo es el mayor. Pontífice es un experto en hacer puentes, y el único que hace el puente se llama Jesús. Así que cuando usted oiga el sumo pontífice, diga, impostor, el único que hizo el puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y ellos están celebrando al sumo pontífice. Le digo, pero los cristianos no nos quedamos atrás. Los cristianos somos pontífices, expertos en los... Complétele. La iglesia de Cristo hoy día es experta en ¿qué? Es pontificia también. Y arrancamos este fin de semana desde el viernes, sábado, y domingo se sigue. ¿Cuál es la causa que mueve tu vida? Ahora sí, después de esta introducción, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, a una palabra hermosa que el Señor nos da, una exhortación. Es una palabra que
He orado al Señor que nos edifique y debe exhortarnos, ¿sí? Y debe alentarnos. Efesios son 6 capítulos y en su momento vamos a seguirlo estudiando, pero Efesios, hermano, tiene allí revelación altísima que debe marcar nuestras vidas, así como marcó la vida del apóstol Pablo, hermano. Y es lo que oramos. Mira, aquel que ya está como centinela, él observa cosas que el pueblo no observa. Entonces nosotros, hermanos, en esa figura tenemos que estar atentos para las cosas que están sucediendo y para las promesas que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Pablo dice que la oración de él, ¿por qué causa era? Efesios 3:14. El subtítulo en las Biblias dice: el amor que excede a todo conocimiento. Es incomprensible, hermano. Humanamente no podemos valorar, medir, catalogar el amor de Dios. ¿El amor de Dios qué? Sobrepasa todo entendimiento. Y eso es la ponencia del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él quiere que la iglesia, y es el ejemplo que debemos de tener nosotros ya como una iglesia iluminada por la palabra del Señor. ¿Qué es y para qué debemos unirnos? ¿Por qué causa yo vengo un domingo? ¿Por qué causa me sacrifico, me abstengo? ¿Es válido hoy un buen descanso? Es válido, hermano. Pero muchos, ¿qué? Toman su cruz y se levantan. Y a veces el fin de semana pudo haber estado, ¿qué? Pesado. Porque hay tiempos, así como son las estaciones, hay tiempo de un sol abrasador. Pero luego viene un tiempo ¿de qué? De una brisa restauradora. Y luego vienen temporadas ¿de qué? De frío, hermano. Y temporadas ¿de qué? De otoño. Hay un tiempo para cada cosa. Y Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo. El tiempo del Señor, hermano. Hay que esperarlo. Pero mientras tanto, ¿qué? Como los centinelas esperan a la mañana, así espera mi alma a Jehová. Y a veces no soplan vientos a favor, no hay noticias buenas, hay tragedias, guerras, pestes, terremotos, pero no nos toma por sorpresa porque el profeta de profetas, el Señor Jesucristo, nos alentó antes, nos advirtió antes. Así que el líder es el que ve. ¿Sí? Ese es el que ve lo que el pueblo no ve. ¿Y cuál es la labor del líder? Le dice Dios a Ezequiel: alerta al pueblo. Si tú no le avisas al pecador, el pecador va a morir por su pecado. Sí, es su responsabilidad. Pero la sangre de ese pecador demandaré de ti. ¿Por qué? Porque tú sabes y ellos no. Buenos días. Hermano, ¿cuál es el deber de la iglesia? Pero aquel que sabe, ya ha avanzado más, mi vida ya tiene un propósito diferente. He decidido seguir a Cristo. Tiene un precio. ¿Cuánto te va a costar? Dile al que está a su lado para que despierte. Te va a costar todo. Te va a costar todo. Porque Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere solo tu tiempo libre. Él quiere tu vida completa. Tus sueños tienen que ser conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Ya llegamos. Hermano, ¿usted por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Para quién vive? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué sufres? Si no tienes propósito, yo no quisiera estar en su calzado. Amado, la vida se rige por propósito. La Escritura lo dice: conforme el hombre piensa, así vive. ¿Por qué el cristiano de verdad no adultera? Porque sabe, está sellada en su mente que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero aquel que no teme a Dios,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vive la vida loca. Vamos, ¿para dónde? Para donde lleve el viento, hermano. ¿Cuántos dicen? Yo tengo una causa. Yo tengo un propósito. Aún en el sufrimiento, dice Job, en nada, imagínese ahí derrotado ante la vista del mundo. Sus hijos, sus posesiones, su casa, aborrecido por su mujer y su salud. ¿Y qué otra cosa perdió Job? Confiesa tu pecado, su buen nombre. Cuando él era un anciano consejero, respetable, y no había hombre como él. Y la ley de probabilidades decía que él iba a seguir así ¿hasta cuándo? Hasta largura de años, pero le sopló el viento en contra. Ahora, ¿quién fue el diablo? No. ¿Quién controla todo? Es Dios. Y le vino tragedia, hermano. Y él, cuando la mujer le dice algo, él dice, en nada he hallado despropósito en Dios. ¿Cómo estás, hermano? Aquí no te voy a vender, mira, tu vida va a cambiar, yo no sé cuándo, porque el que está tratando contigo, con tu barro, es el alfarero. Yo no soy alfarero. Pastor, ore por mí. Salgo de una y después de la tormenta, dice, viene la calma. No, dice yo, después de la tormenta veoteo el horizonte y vienen más nubarrones negros. Pastor, ayúdeme. No, si es Dios el que está, ¿quién soy yo para quitar? Pastor, libérelo. Si el que lo tiene así es Dios, ¿quién soy yo para liberar al Señor? Para liberar a ese hombre de esclavitud. Amado, la ley de probabilidades dice que el que bien hace, bien le va, ¿sí o no? Pero con Dios se rompen ¿qué? Se rompen la ley de causa y efecto. Ahora, tenemos que renunciar a esa ley que es natural y que los científicos chocan con ella, hermano. Si usted lee los más grandes científicos, grandes, el único grande es el Señor, ¿llegan con qué? ¿Por qué pueden hacer sus fórmulas, sus predicciones? Va a llover tal año, va a haber, ¿por qué? Porque estamos en un mundo causado. ¿Por qué usted sabe que por la tarde se va a ocultar el sol y va a seguir así? ¿Quién determinó eso? En mi libro, que usted también tiene copia, dice que él puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Para qué? Separar la luz de las tinieblas. 1. Para separar el día de la noche, para poder contar las semanas, los meses y los años y para marcar las estaciones. Y un científico puede ufanarse de ¿qué? Este fin de semana lloverá. Y llueve, hermano. ¿Pero por qué puede hacerlo? Porque está en un mundo causado. Y ellos no pueden más que decir es que hay alguien que le dio rumbo al mundo. Hay alguien que le puso orden, le puso ¿qué? Senda, ruta. Y ellos reconocen, sí, la causa y efecto, dice. Porque dice en Proverbios 26 que nada viene sin causa. Es más, dice, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo. Hermano, una golondrina, dice, no anuncia verano, puede andar extraviada. No. Los animales tienen una orden ADN, le dicen los científicos, que anuncian los cambios de estación. Y hace la comparación. Dice, así mismo es la maldición. Nunca vendrá sin causa. Si te viene algo malo, no es que diablo te reprendo. No, Señor, eres tú. Pero si estás viviendo en la voluntad de Dios, buscando la presencia, la santidad de Dios y te vienen males, no es consecuencia, son pruebas. Y Dios, para nuestro bien, necesita probar nuestra fe. Si el oro, dice, se limpia, se prueba con fuego, se quita la contaminación. La fe es más valiosa que el oro. Así que cuando te vengan pruebas, alaba. Señor, no lo entiendo, pero gracias.
pero no me moveré, fijaré mis ojos en ti. Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, sea la tierra removida, no quitaré de mí tus ojos. De mí tus ojos. Sí, porque Él me cuida, pero no quitaré mis ojos de ti. ¿Sí se oye? Amado, así que nada viene sin causa. Puedes limpiar la casa, pero si el techo está minado, tiene fisuras, ¿se va a colar qué? La humedad, el mojo, y va a corroer. Entonces, ¿cómo se va a limpiar? ¿Se va a librar la casa? ¿Encontrando qué? Las fuentes y causa. ¿Por qué tu vida está como está? Recuerde que todo tiene fuente y causa. Los doctores, ¿qué te dicen? Te ven, te ponen en la báscula y dice usted mide tanto y pesa tanto. Su problema es que está comiendo mucho carbohidrato. Esa es la causa por muchas enfermedades. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Tengo una causa para vivir y no quiero vivir enfermo y quiero ser buen mayordomo del cuerpo que tengo, que no es mío, que Dios me lo dio. ¿Sí se da cuenta? Todo tiene una causa, hermano. Así que me pones el título por cuestión del archivo. Usted lo anota. Estuve allí el 11 de mayo. Y sabe que en los Estados Unidos de Norteamérica hoy se celebra el Día de la Madre. O sea que siguen enfiestados los latinos allá en Estados Unidos del norte. Cristianismo con causa. Amado, de eso se trata. Todo tiene una causa. Diga conmigo, todo tiene una causa. ¿Sí? El que esté bien o mal tiene una causa. No hay casualidad. Se llama que hay causalidad. Dios no es Dios de casualidades, hermano. Por eso el apóstol Pablo se asombra. Hermano, ¿por qué usted iba en un camino, apostó todo a ese camino, pero de repente alguien le hizo un cambio de vías y usted se halló en otro camino que le demanda la vida entera? ¿Qué sucedió? Pablo se asombra y les dice, yo oro para que ustedes entiendan, le dice a la iglesia en Éfeso, y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que entender ¿en qué causa estamos? Amado, en esta causa, te anuncio de antemano, te lo profetizo, si tú sigues a Cristo, a Él lo aborrecieron sin causa, ayúdeme, y a usted también lo van a aborrecer. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Jesús y cuando usted refleja a Jesús, usted se torna aborrecible. Porque ellos no quieren la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero el mundo ¿qué dice? Hipócrita, ¿quién no te conoció? Sí, pero yo no sabía que en sus planes estaba yo. Y es lo que le asombró al apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, miren, lo que yo estoy orando por ustedes es lo que yo recibí, esa maravilla del amor de Dios, del incomprensible amor de Dios. ¿Y qué tiene que orar los que ya saben? Que Dios alumbre a los de afuera, a los que están recién llegando, decirles, ¿sabes por qué eres cristiano? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo, wow, si está aquí, hermano, ya lo perdí. Antes de la fundación del mundo, Él ya te escogió. Usted no es porque nació hace 5 años, el nuevo nacimiento, hace 10 años o 30 o 40 años, no, Él te escogió. ¿Cuántos dicen wow? Y es lo que oraba el apóstol Pablo. ¿O cómo abre Efesios? ¿Ya lo hemos estudiado o no? ¿Qué dice? Versículo 3 del capítulo 1. No muevas ahí, déjalo, solo si tiene Biblia, ábrala, hermano. Abra su Biblia. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, carros. La bendición es espiritual, hermano. Lo material, eso es la gracia común. ¿Cómo se llama? Gracia común. Él hace salir su sol ¿para quién? Para buenos y malos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Esa es una gracia común. ¿Es mala? No. Si no fuera por la gracia común de Dios,
no hubiéramos vivido hasta hoy. Él ha proveído todo. Pero ¿cuál es la gracia especial? Recuerde que en el estudio teológico está la gracia ¿qué? Común. ¿Sí se entiende? Es una gracia común ¿a qué? Común a todos. Pero hay gracias especiales. Hermano, usted se puede enriquecer. Sí, y sin Dios te enriqueces más fácil, hermano. Porque con Dios tienes limitaciones. Porque el Espíritu Santo te dice, tienes un corazón materialista. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Y nadie se apropia de nada, hermano. Porque todo el tiempo que estoy preparando el sermón es, Señor, háblame. No estoy diciendo, va a venir fulano, si yo no sé quién va a venir y quién no va a venir. Y más que la iglesia pontificia, hermano, no sabe. Yo lo que tengo que ver es el calendario. ¿Qué puente viene ahora para saber cómo le va a estar la cosa? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. ¿Quién se asombra ante esto? Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que eso le fue revelado al apóstol Pablo? Y ahora está aquí. Pero esto no lo sabía su audiencia. Y él estaba orando para que su audiencia en Éfeso recibieran esa iluminación, hermano. Porque hay diferencia entre el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. Y hoy día ya ve que está de moda, ¿cómo se llama? Lo de inteligencia, ¿qué? Artificial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? O sea, no es casualidad per se, reúnen todos los datos. Usted pregúntele algo de la Biblia y reúne todos los textos que tengan que ver con esa palabra. Y le contesta, y usted dice, wow, me contestó. Sí, porque está usando ¿qué? La causa, el efecto, está ordenando todo eso, hermano. ¿Pero qué no tiene ese aparato? ¿No tiene qué? No tiene conciencia. Solo está programado, solo es un programa. Cuando ya logren darle conciencia, esperamos ya no estar aquí, sino habernos ido con el Señor. Pero ese es solo algo robótico, ¿sí? Y te da respuestas de todo. ¿Por qué? Porque fue alimentada con todos los datos. ¿Sí entendió? Y usted le pucha ahí y le lanza todo lo que está relacionado. ¿Lo confundí? Sí, no era mi tema, pero yo me salgo a veces del tema. Ok. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? Para que fuésemos... Y parece repetitorio, pero es santos y sin mancha. Hermano, ¿qué sucede con nuestros pecados? Dice que si nuestro pecado fuera como la grana roja, dice que vendrá a ser como blanca lana. Amén. Él nos perdona y no solo nos perdona, sino nos limpia. Ya el enemigo no hace hábito en nosotros. Nosotros tenemos la bendición de Dios de poder resistir al pecado, hermano. Y entre más usted y yo nos limpiamos, haced morir pues las obras de la carne. ¿Cómo? No le deje de comer. Cuidado con lo que ves, con lo que lees. ¿Qué es lo que yo estoy practicando? Y se lo digo, yo me despierto y si está mi celular lo tomo y si quiero ver algo, no. O sea, ¿a qué le tengo que dar? Su palabra. Y a veces para sufrir más pongo al predicador ese que está ahí, hermano, en la página de la Iglesia de Cristo. Oh. Pero es necesario. ¿Y cómo te corriges? Oyendo lo que dices. Y te vas corrigiendo y vas aprendiendo, porque aquel que ve sus errores y no corrige, ni esperanzas hay, hermano. En amor. Hermano, nos escogió Él en amor. ¿Por qué nos escogió? Aquí dice la respuesta, según el puro afecto de su voluntad. Amado, ¿y sabe qué es lo que está orando Pablo para que le sea revelado a los efesios y a nosotros? Se repite muchísimas veces, de 7 a 8 veces de una u otra manera, pero claramente el concepto, la voluntad.
¿La voluntad de quién? De Dios. Así que Él de su voluntad. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera, ya Dios había determinado que yo le iba a escuchar y yo iba a tomar su cruz, estoy hablando para todos, y le iba a seguir sin importarme nada. ¿Por qué lo hizo? ¿Algo vio en mí? No, Él lo hizo porque Él quiso. Dile que está a su lado, esa es la voluntad de Dios, que tú fueras salvo. Pero ¿salvo para qué, hermano? Para que le conozcas, andes con Él y lo dejes conocer. ¿Para qué somos iglesia? Para venir y gozarnos, gloria a Dios. Pero tenemos que orar, tener misericordia por aquellos que no conocen lo que a ti te fue revelado, iluminado. Y esa era la causa de Pablo. Hermano, Pablo pudo haber tomado todo lo que Dios le había dado y marcharse y vivir una buena vida, pero él tenía ¿qué? Una orden. Él estaba ordenado por Dios. ¿Para qué? Para poner orden. ¿Para qué Dios te ordenó a ti? Y te dijo, id y haced discípulos y enséñales, para poner órdenes. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Aleluya. Entonces, a él se le reveló esto, le fue iluminado. Y ahora él dice en el verso 15, lo que da inicio a nuestra meditación es: por esta causa. Hermano, este es el del capítulo 1, la síntesis que Pablo está diciendo. Por esta causa hago una oración que, ¿cuántos saben que hay oraciones, rogativas y qué más? Hermano, y peticiones. Ahora, ¿por qué da tantos nombres ahí en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2? ¿Por qué da tantos nombres para un solo concepto que es la oración? Porque la oración tiene que ver con Eucaristía, acción de gracias. ¿Qué hace usted? Usted no entra hincado al templo. Usted entra en la Eucaristía, la acción de gracias, y entra y dice aquí en el templo, en la presencia de Dios: Padre, gracias, Señor, porque nueva es tu misericordia cada mañana. Y mi alma, tú has producido en ella que quiera estar aquí. Hermano, ¿quién es el que ahora marca tu causa? La cauda. Si alguien te sigue como un cometa, el cometa lo ves y tienen unas causas de kilómetros, una cauda. Entonces, cuando el hombre tiene una causa, hace surco, como el río, tiene su curso, tiene su cauce. Usted sabe qué son los hábitos, es hacer surco en el cerebro. Son los buenos hábitos. Hacer discípulos tiene que ver con disciplina, hermano. Que usted mismo se corrija. Espíritu Santo, muéstrame qué estás viendo, qué estás oyendo, cómo te estás comportando. Cambia tu mirada, cambia tu manera de ser. Buenos días, ya llegó. Amado, esto es importante porque el hacer, pareciera que no pasa nada, pero Dios está formando en nosotros, porque Él quiere que lleguemos a la estatura de la imagen de su Hijo Jesucristo, un varón perfecto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y Él es el que produce ¿qué, hermano? ¿Por qué usted está aquí hoy, esta mañana? Pudiera no haber venido, ¿y qué pasa? Nada. Pero ¿por qué quiso estar usted hoy aquí? A pesar de todos los pesares. ¿Por qué determinó estar? Porque Él es el que te marca el camino. Porque Él te llamó y no te dejó allí. No, Él está comprometido. Y todo lo que pasa en nuestras vidas son cercos para que no nos salgamos del camino. Ejemplos, luego los ponemos, pero usted ya lo sabe. Entonces Pablo dice, ante esta grandeza, hermano, ¿qué sabía Pablo que no sabían los efesios? Que ellos habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted lo sabe, por el Espíritu es rema en su carne. ¿Y usted qué tiene que decirle a las personas? Amado, ¿sabemos quién es escogido o no? No vamos a estar levantándole la camiseta para ver si le predico o no le predico, para ver si está sellado para Cristo. No.
Entonces, ¿para qué Dios nos dice que prediquemos si los que Él quiso y marcó van a ser salvos con nosotros o sin nosotros? Él quiso que involucrarnos en su obra salvífica. Nosotros, la iglesia, somos instrumento para salvación. Y es necesario que el instrumento se limpie, le dice Pablo a Timoteo, para que sea útil en las manos del Señor. Porque a Dios le plació salvar al pecador a través de la locura ¿de qué? De la predicación. Es que, no hermano, es que no se nos pide opinión, se nos llamó para mandarnos y para obedecer. ¿Y debemos predicar a quién? A todos. ¿Usted sabe quién es salvo para que le predique? No, hermano. Nosotros predicamos. Y ahí vemos la figura de el sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, tomó la semilla y la regó. Y cada parte de tierra dio fruto según. Y cuando el Señor les explica la parábola, les dice, las tierras son los corazones de los hombres. Unos dan más fruto, otros menos fruto. Pero ahí, ¿cuál es el problema? La semilla no, el sembrador no. Es la tierra. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que Dios salve. ¿A quién? Solo Dios sabe. Tú suelta la palabra. Y Dios va a alcanzar. Y una vez que ya fueron alcanzados, ¿qué les decimos? Porque algunos llegan y ¡ay, encontré al Señor! Y uno dice que Dios andaba perdido. No, si Él vino a buscar, Él bajó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a ti llegó el mensaje de salvación. ¿Eso es todo? No, ahora te falta que te sea iluminado, que fuiste escogido, que fuiste amado antes de la fundación del mundo. No es que el plan B, no, el hombre pecó y Dios no sabía. No, Dios en la eternidad pasada, el Dios trino se pusieron de acuerdo. ¿Quién iba a bajar? El Hijo. Y se iba a humillar y se iba a ser hombre, iba a vivir como hombre en los días de su carne. ¿Para qué? Hermano, Cristo vino porque a Dios no le quedó otra, porque el hombre pecó. Se le salió a Dios que iba a pecar el hombre. Si Dios no supiera que el hombre iba a pecar, hermanos, comamos y bebamos que no hay Dios. Pero tenemos un Dios que dice en la Biblia, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? Omnisciente. Él lo sabe todo. Asómbrese. Padre eterno, ya no lo asombra nada. Pablo estaba maravillado y por eso determinó, hermano, es que lo que usted le es mostrado, lo que usted sabe, a usted no lo va a mover cualquier viento de doctrina. Usted dice, yo en esto y a veces lo veo, no veo, pero sigo. ¿Por qué? Porque es mi convicción. Porque entra también ya su determinación. Ahora, Dios te va a mostrar. Mucha gente que dice uno, ay, ¿a qué hora va a agarrar? Dios le va a iluminar. Así que tengamos paciencia con los que usted les explica, mira, 2 más 2 aquí. Y se salen y se los come el mundo, hermano. Pero como están marcados para bendición, ¿qué sucede? Regresa. Después del puente, pero él regresa. Si no, es que eso es pasajero. Hermano, los cielos pasarán y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Mire, sin denostar nada, el día de ayer, ¿qué? Ya pasó. ¿Y la madre se hizo más madre o menos madre? No, igual. Y van a venir otros días, hermano. Por eso dice Colosenses 2:8, mirad, observa que nadie te engañe. ¿Por medio de qué? Huecas filosofías, tradiciones. ¿Cómo nos saca del camino? Recuerde que hay un camino, se llama Jesucristo. Y Él nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada que pueda, cada día, y sígame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Quién marca tu vida? ¿Tu padre o el príncipe de este mundo? No conteste, solo usted obsérvese, ponga el calendario y diga, tantos días he sido del Señor y tantos días he corrido conforme el mundo ha corrido. ¿Cuál es tu causa? Si no la tienes bien determinada, un día eres ¿qué? De este grupo. ¿Quién es tu caudillo? Son palabras
que salen de lo mismo. Tenemos un caudillo, voy a seguir a este caudillo, me bautizo en nombre de este caudillo y le voy a ser fiel y lo voy a seguir. No es cualquier caudillo, se llama Jesucristo. Y para el mundo yo estoy crucificado y el mundo para mí está crucificado. Y a mí no me rige el mundo. Y tenemos que orar para que a los nuevitos les sea ¿qué? Revelado, iluminado. Porque esta es una obra espiritual y tenemos que exhortar a través de la palabra. Y los que todavía no entienden te van a aborrecer. Porque en Navidad le dice con mesura. En Semana Santa usted le avisa y le dice ¿qué? Con mesura. Las calles se llenan de sangre. ¿Ya checó usted la encuesta del 2025 de los accidentes en Semana Santa? ¿En carretera? ¿En las aguas? ¿Cuántos ahogados? Ese es el saldo. Entonces Pablo está pidiendo, y yo entendí qué es lo que yo debo de pedir. ¿Y cuántos dicen? Pues sí, es lo que yo debo de pedir. Por aquellos que no saben. Es que el que no sabe, hermano, aunque uno dice, Israel dice, aunque si no te pone uno cabestro y guías, ya ves que le ponen a los asnos para que no vean ¿qué? Ni a izquierda ni a derecha, hermano. Se usa esa figura para hablar de Israel. Dios reprende a Israel y le dice, si no te jalo, no te acercas. ¿Y cuántos podemos decir, es Dios el que me ha ido jalando? No hay mérito en mí, hermano. Yo a veces quiero huir, quería huir ya, ahora ya, creo que ya. Decía un hermano, yo creo ya de haber partido con el Señor, yo se lo oí a él, un finlandés. Él fue embajador por Finlandia para la India, hermano. Y tú veías a ese hombre. No era ostentoso en su manera de vestir y llegaba a predicar y a veces estábamos en concilios donde subían trajeados y él subía no con una camisita, un pantalón caqui y unos zapatos del diario. Traía un reloj de la Segunda Guerra Mundial, creo. Y él cuando platicó con nosotros, hermano, y la verdad hablaba sabiduría, era un hombre muy culto. Y nos enseñaba, nos vio comer a nosotros y nos dice, ¿así cenan ustedes? Y nosotros... Dice, es como el carro que lo llenas de gasolina y lo metes al garage. Dice, comen demasiado y es muy tarde y se van a morir antes. O sea, ¿esa era una maldición o es causa y efecto? Porque hay gente que los ve y le dice, uy, qué joven. Ah, pero usted no sabe que todos los días, ¿qué? Él no tiene una dieta con vitamina, ¿qué? ¿Dieta, cómo dicen? ¿Cómo? ¿Con vitamina, qué? Té. Tacos, al otro día tortas, al otro día tostadas, al otro día ¿cómo se le llama ahora que pasó el 2 de enero, febrero? De la Candelaria, tamales. Entonces usted lo ve, lo dejó de ver en la secundaria y lo vuelve a ver y le dice, ¿y qué te pasó? Estás igualito, de ver así que tu abuelito, porque ya te ves anciano, no duermes cuando debes dormir, no descansas en el Señor. Se llaman crónicas. La suma de esto no necesita ser profeta. ¿Cómo se le llama? Crónica de una muerte anunciada. Hermano, si tú ves a una persona que todos los días sale en su carro, ¿qué es lo más probable que le suceda? ¿Se va a estrellar? Se va a estrellar. Y así póngale a todo, hermano. ¿Por qué? Porque nada viene sin causa. Y Pablo está diciendo, esta es mi causa. Orar por ustedes. ¿Cuántos dicen? Wow. Hermano, entonces para que la iglesia avance, es mi responsabilidad, sí. Hermano, porque subimos una predicación, bueno, subieron los que tienen que hacerlo, y en 2 días, ¡pum!, se fue a 200. Y dice, hay satisfacción, sí. Pero te pueden oír 1,000,000, pero la iglesia que Dios te dio, aunque sean 50, eso es tu responsabilidad. Y ese es el pastorado que Dios te va a demandar. Entonces, ¿por quién debe orar su pastor? O sea, por todos sí, pero hay una iglesia local que es su responsabilidad.
Una iglesia viva donde yo te veo, donde sé tu nombre, donde sé tu trasfondo. Y esa es mi obligación. Orar por ti, ¿para qué? No se pierda. Pablo dice, por esta causa también yo, oído de vuestra fe. Él no está pidiendo esto por alguien que no tiene fe. Él le fue informado que esa iglesia en Éfeso estaba dando testimonio. No que eran perfectos. Hermano, yo sé que usted no es perfecto. Y dígame, y usted tampoco. Y yo te voy a decir amén. Pero fuimos llamados. Fuimos escogidos. Usted no está aquí porque ya no tiene otro lugar a donde ir. No, usted está aquí porque Él con cuerdas de amor te atrajo y podrás huir de Él, pero no vas a escapar de Él porque Él tiene planes contigo. Él tiene propósitos contigo y Él es un Dios de causa. Él es un Dios de propósito y Él va a alinear todo y de que caminas con Él, complételo. De que truenas pistolita, como dicen los mexicanos. Truenas o truenas. Usted decide. Entonces, el que ve debe orar por los que no ven bien. Amado, ¿qué tiene que hacer un líder en su casa? Caerle a palos para que entiendan. No van a entender porque esta lucha es espiritual. ¿Quién es el que produce que quieran el hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Decía yo en mi apertura, hay tipos de oración. Usted entra aquí y ¿qué dice? Gracias, Señor, y a veces dan ganas, la costumbre queda, ¿va? Cuando vas entrando en la puerta ay, no. Usted va a comer, ¿qué hace? Yo conozco a alguien que de pequeño, cuando le servían, le hacía fiesta la comida. Y es bueno. Y esa es una oración, ¿qué? Por los alimentos. ¿Es cosa ligera? No es cosa menor. El que instituyó la oración que dijo que orásemos por el pan nuestro de cada día. Y hay que dar gracias. Cada que comemos es oración respondida. Es la misericordia de Dios mostrada. Él alimenta a las aves, más a sus hijos. Pero que te digan que tu hijo tiene un tumor maligno, ¿cómo va a ser tu oración? Por esta causa, dice el apóstol Pablo, todo es Efesios, No despierte a los que están durmiendo porque pueden tener En Efesios 3:14, ¿cómo dice si trae su Biblia? Él sigue diciendo por esta causa. En Efesios, ¿qué vemos, hermano? La palabra voluntad y causa. Pablo está diciendo, por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas. Hasta ahí, observe. Hay oraciones que se hacen, ¿qué? Sentado. Y hay oraciones en la paz del Señor y en el conocimiento que Él oye la oración y Él la va a contestar. Pero cuando hay angustia, cuando hay emergencia, Pablo veía esto como en los niveles de oración. ¿Cómo lo veía Pablo? Urgente. Que él premura, que él orara, ¿qué? Doblaba sus rodillas porque él veía, él vio, él oyó cosas inefables. Él sabía, Dios le dio a él revelación, porque no estaba escrito, a nosotros es iluminación. Le reveló el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, los no hebreos, los no judíos, aleluya, usted y yo, íbamos a ser salvos. Los que no éramos pueblo íbamos a ser pueblo. Los que estábamos separados de Dios, sin Dios y sin esperanza, ajenos a las promesas de Dios, le fue revelado a Pablo el apóstol. Por eso Pablo es apóstol a los gentiles, los que no son hebreos. ¿Y qué nos está diciendo? Hey gentil, hey tú, desde antes de la fundación del mundo, Dios puso sus ojos en ti. Eso Pablo le fue revelado el misterio. Y le iba la vida para que los gentiles, ayer y hoy, ¿qué?
Porque esto no te lo revela carne y sangre, hermano. Esto es Dios. Hay mucha gente que sí, dice, pues sí entiendo que Dios me ama y Dios me escogió. Pero pídele a Dios, hermano. Como el salmista cuando dice que detrás estabas tú, delante estabas tú, sobre mí estabas tú. Tal conocimiento es demasiado que no lo puedo entender. Es que Dios tiene que darnos su espíritu, su revelación para hacernos comprender, para conocer lo incognoscible. Es paradójico, sí. Y va a hablar de qué? Que conozcamos, que entendamos el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Maravilloso. ¿Es grande mi pecado? Sí, pero es más grande su amor. ¿Cómo? Y en eso le iba la vida a Pablo. Y es mi oración que tengamos una iglesia cada vez más que entienda de qué va. Que entienda que por qué nos reunimos. Que entienda que en sus oraciones, ¿por qué oras? Por el dame, no, eso mira, esa es una gracia común. No, hay que orar por los que no tienen nada, aunque sean ricos de dinero, pero es lo único que tienen y necesitan la salvación. Porque todo lo demás, como pasa el cielo y la tierra, ¿qué? Pasan. No necesitamos abundar tanto en eso. Entonces, oración por poder espiritual. Y dice Efesios 3:14, por esta causa, ¿sí? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está orando delante y ante ¿quién, hermano? El Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen? Y nuestro también. Aleluya. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es una prédica de domingo. Es que los domingos viene mucha gente que no sabe, por eso lo estamos enseñando. Y por eso oramos. Desde ayer, desde el viernes que enseñé, Dios empezó a llevarme sobre este tema, la causa de tu vida. ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves? Y ahí estás, hermano. Leímos el viernes la mujer virtuosa que decía yo, en verdad conmovió mi corazón. ¿Cómo edifica su iglesia, su casa una mujer virtuosa, hermano? O sea, administra, está increíble lo que dice. ¿Pero por qué? Porque tiene una causa. ¿Hay buenas madres sin Cristo? Sí las hay. Pero aquí está hablando en la Biblia ¿qué? Aparte de que era una mujer responsable, ¿qué es lo que es primero? Era una mujer ¿qué? Que tenía virtudes. Recuerde que virtud es poder de Dios. Cuando la mujer con flujo de sangre, creo era, dice, si tan solo tocar el monte el borde de su manto, seré sana. Y ella, aunque le decían y esto y lo otro, ella se extendió y tocó su manto. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, Señor, la multitud te estruja y tú preguntas quién te tocó. Espérame, bájale, Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Alguien me tocó porque virtud salió de mí. Virtud es poder divino. ¿Sí está entendiendo? Entonces la mujer virtuosa no es virtuosa por per se, es virtuosa, aquí está hablando porque tiene poder de Dios. Y se cae y se levanta, hermano. Y están sus hijos y mamá, y el otro hijo mayor, mamá, que vamos a comer. Calma, tropa, ahorita lo arreglamos. Porque hay poder de Dios. Amado, ¿tú por qué sirves? Dando por hecho que sirves. Porque el que no sirve, no sirve, hermano. ¿Tú por qué eres cristiano? ¿Por qué te niegas a tu carne caída
deseos que no son correctos. ¿Por qué lo haces? Porque dice lo que leímos, ¿para qué fui escogido? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que fuésemos famosos en las redes? ¿Para que fuésemos reconocidos en la sociedad? No dice para que fuésemos santos. Y parece que lo repite, y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor para eso. Amado, para empezar, ¿usted para qué fue escogido? Respóndame con la Biblia lo que acabo de leer. Para ser santos. ¿Qué es santo? Apartado para el uso de Dios. Sin santidad nadie le verá, hermano. Eso no cambia. Y cuando usted ya toma la causa, ¿ya entendió? La causa de Dios, la causa de Cristo. ¿Por qué causa vino Cristo al mundo? Para salvar. Entonces, ¿cuál es su causa? Salvar. ¿Y qué armas tenemos o herramientas? Nos los está enseñando Pablo. Oración. ¿Pero oración cualquiera? No, rodillas. ¿Tienes hijos que no son salvos? Hazle así, rodillas, dile a tu hermano, tu hermana. ¿Tienes cosas que necesitas de Dios para enriquecer tu vida? ¿Qué necesitas? Rodillas al piso. La frente ahí. Usted le pregunta a un musulmán ¿por qué oran de rodillas y con la frente en el piso? ¿Sabes qué contestan? No hay otro lugar más bajo. Musulmanes y los cristianos, ¿qué dicen? Se sientan y no los mueven, ni bendita sea la hora, hermano. No se mueven, ni se paran, ni se hincan, nada, hermano. Y hay otros que oran en la cama. Señor, lo mismo que te pedí anoche, tú ya sabes. ¿Cómo? Copia y pega. Reenviado muchas veces. Señor, tú ya sabes mis necesidades. Lo mismo de ayer te lo pido. Amén, amén. ¿Está muerto? La pereza lo ha inundado. No, hermano. ¿Cómo anda de pasión? ¿Qué decanta tu vida, hermano? Mire, yo conozco personas y había una persona aquí muy lindo y lo amamos mucho y fue de muchísima bendición. Pero era un hermano especial. Usted le hablaba y nada más te hacía. Y él seguía en el teclado y todo. Pero como ya lo conocíamos, yo ya lo conocía, yo le decía, oye, ¿cómo ves este micrófono? Queremos comprar esta marca. Me sacaba un catálogo, ¿no? Y no paraba de hablar. Y ¿cuál era su pasión? Eso. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu pasión? Se llama Carlos, tiene los ojos avellana. Esa es tu pasión. Hermano, en Romanos 10 dice el apóstol Pablo, porque el anhelo de mi corazón y mi oración al Padre es para la salvación de mi pueblo. Pero si no anhelamos que Dios salve, hermano, ¿qué decanta tu vida? ¿Qué marca tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Tiene propósito tu vida? Amado, yo creo que ya es hora de que empecemos a decir que ¿para qué estoy? Hermano, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, el tiempo se va. Y a veces el espejo nos da golpe de realidad, hermano. Yo por mi problema mental a veces me creo que todavía hay chamaco y a veces volteo y me veo en el espejo y digo, ¿quién es ese viejo? Pues ese viejo eres tú. Sí, ríase de mí, a mí nada más me pasa. Y si está joven, nada más a mí me va a pasar. No, la vida se va, hermano. Vea fotos ahora que está el tema de las redes sociales y todo. Y ¿cómo te dice cuando te guardas tus fotos? Recuerdo del año 1900 que te ves, tú dices, Dios de mi vida. Sí, amado, el que tiene propósito, dice Efesios capítulo 5. Recuerda que le dije que él iba a hablar de qué. ¿Solo de qué? De Efesios. Dice Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hermano, ¿sí o no hay gente que duerme? ¿Sí o no hay cristianos que duermen, hermano? Y duermen, y duermen, y duermen. ¿Y solo se despiertan qué? Cuando hay fiesta. Va a haber celebración. ¿Cómo? Sí.
Hermano, ¿tiene motivo, tiene propósito tu vida? ¿Por qué causa tú eres cristiano? ¿O tienes la causa de Vicente? ¿Cuál es la causa de Vicente? Lo que es la causa de toda la gente, hermano. ¿Y cuál? Pues, cuando uno tiene una pasión, eso consume, pero no te consume, o sea, eso está allí. Tú ya tienes el corazón de Dios que late conforme a lo que Dios quiere. Mucha gente no entiende que decía David, un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es esto? David tenía en común lo que Dios quería y él luchó para restaurar el altar de adoración a Jehová. Cuando tú quieres que la gente adore al rey, tú entonces tienes una causa, tienes un motivo por el cual te guardas, por el cual te levantan infundios, te levantan cosas perversas y usted no se defiende porque usted sabe que así como lo aborrecieron a él, ¿con causa o sin causa? Sin causa. Aunque la causa sabemos que es el pecado del corazón humano. En mis tiempos hubo una película muy famosa, ya era vieja cuando yo estaba oyendo, y se llamaba Rebelde sin causa. Y uno decía, ay, ese es mi himno, yo soy un rebelde sin causa. Y las mujeres, las féminas decían, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, somos rebeldes, dice Romanos capítulo 7, por el pecado que mora en mí. Así que la causa de mi mal camino, de mi mal gobierno, sí tiene nombre y se llama pecado. Pero Él vino, ¿para qué? Librarnos del pecado, romper las cadenas, y ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó por mí, Él murió en la cruz del Calvario por mi pecado, y ahora ya no soy propiedad mía como yo creía. Siempre sí hemos sido propiedad de Él. ¿Cuál es tu causa? Miembro de la iglesia de Cristo. ¿Tienes propósito? ¿O vienes porque no hay otro lugar a donde ir? Yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él me salvó, Él me perdonó, Él tiene propósito eterno para mí. Y ya no lo sigo por el que me va a dar, lo sigo por amor. Aunque no me hubiera dado nada, dice una poesía, con todo yo le amaría, dice. Pero es cuando ya entiendes. No importa. ¿Qué le llega a decir el salmista? Aunque me matare, en Él esperaré. No, ya ese es otro nivel. Pues ese es el nivel que todos queremos llegar, hermano. Y los que ya vamos arriba, ¿sí? Tenemos que orar por los que no les ha amanecido. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los necios? En fiestas, vidas disolutas, guiados, embriagados por el alcohol, por el vino del mundo. Así andan los necios, hermano. Pero los sabios, ¿cómo andan? Aprovechan bien el tiempo, porque entienden que los días son malos. Entiende, mire, ¿por qué causa estamos en una tierra maldita? Porque Dios le dice al hombre, por tu causa la tierra será maldita, por tu causa la tierra será maldita, por tu causa tu situación está como está. Porque Dios tiene y llamó a los cielos y a la tierra por testigo que te bendeciría y que serías prosperado en todo y que la bendición te perseguiría y te alcanzaría. Deuteronomio 28, siempre y cuando tú hagas lo que Él ya determinó. Si tú haces esto, yo te prometo, dice Dios, que esto tendrás. Y como esa es una causa, hermano, y lleva un efecto, la desobediencia. Dice, pero si tú oyes y no haces, dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Hermano, ¿existe la suerte? Aunque dice que la suerte uno la toma, pero es de Dios, de cantarla. ¿Qué es lo que existe? Ay, mire esa persona cómo vive. Tiene buena casa, tiene buen vehículo, tiene buena esposa, buen esposo, buenos hijos. Ay, es que es un suertudo. No. La suerte, hermano, que la gente dice es disciplina.
Es disciplina. No tengo dinero, ¿por qué? Porque cuando lo tienes, no tienes la disciplina. ¿Cuál es la causa por la que estamos pobres? Porque gastamos más. Porque no tenemos la cautela de administrar. Y gente que gana, hermano, y le entra un mundo por acá y le sale una constelación del otro lado. Y siempre están en necesidad. Dice, oye, pero si tú ganas muchísimo dinero. Sí, pero ¿por qué causa siempre está en aprieto? Usted lo sabe, me gusta nada más. ¿Por qué causas no tienes dinero, hermano? No, es que no tengo dinero ni para la ofrenda. Y cuando lo has tenido, cuando Dios dice en su promesa, pero no cree, echa tu pan sobre las aguas. Da reconocimiento a Jehová y Él va a multiplicar. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué causa no lo hacemos? Deja que me enderece, Señor, dijo un jorobado. No, es de hacerlo. ¿Por qué estamos llenos en nuestra alacena de medicamentos? ¿Y me pudiera yo ir? ¿Por qué causa estamos llenos de medicamentos? ¿Por qué causa se nos van fortunas en compra de medicamentos? Por tanto, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, los cielos pasan, la tierra pasa. Se va. La vida del hombre es como la neblina, en la mañana la ves y a la tarde ya no está. Hermano, pero aquel que ha recibido el alumbramiento, la iluminación, aprovecha su vida. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Fruto, mucho fruto, más fruto. Y el que gana almas es sabio. Pero decía Carlos Spurgeon, un predicador del siglo pasado, antepasado, del 1800, dice, aquel cristiano, decía él, aquel miembro de esta iglesia, imagínense, decía, que no gana almas es porque su alma está perdida. ¿Qué sabía Pablo? Que quería que la iglesia conociera el amor de Dios, la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Amado, mire la sabiduría de Dios. Dios trazó todo. ¿Y por qué a Dios no se le sale de rumbo nada? Porque Él determinó así. No es suerte, hermano. No es suerte. Es trabajo en el Señor. ¿Qué suerte ese que cosecha mucho? No, sembró mucho. Por eso va ¿qué? Y si en lo poco fuiste fiel, no estoy hablando de los materiales. No, lo material eso no. Estoy hablando de las verdaderas riquezas espirituales. Por eso lo punteé. ¿Qué es la verdadera riqueza espiritual? Sobre poco fuiste fiel. Hermano, y ese es un rato. Pregúntele a Salomón, se llenó de haciendas, de criados, de animales, conoció, tuvo tiempo, estudió zoología, estudió zootecnia, estudió todo y escribió libros y todo. Y al final el que dice vanidades, todo es vanidad. Pero ¿qué es lo eterno? ¿Qué es en lo cual debo empeñar el suspiro de vida que tengo? Porque la vida del hombre son 70 años. ¿Y el hombre qué piensa? No, ellos van a morir a los 70, yo todavía no, yo soy especial. ¿Especial de qué? No. En verdad, yo a veces en mi locura humana digo, tengo 65, bueno, tenía 65, ya voy para 66, me quedan 3, pero como me cuido, corro, mi oración, pero yo creo que 85, 90, por ahí le voy a llegar. Necio. ¿Si cuándo vienen a pedir tu vida? Ya sé lo que voy a hacer con mis riquezas. Haré los graneros más grandes. Y le diré a mi alma que come y bebe porque tienes mucho para mucho tiempo. ¿Y el Señor qué le dice? Sabio, necio. No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has logrado, ¿para quién será? Para el nuero. Sí. Y ellos sí le van a dar gusto.
Porque uno estuvo hasta ahorcaba, hermano, el billete. Ellos vienen y se lo lleva el aire. No entendió, luego lo va a entender. Ok, entonces, por esta causa también yo, me retomas a la segunda diapositiva. Por Efesios 1:15, ábralo ahí en su Biblia, acción de gracias y oración. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál era el puntual? ¿Cuál era la base del apóstol Pablo en su ministerio? ¿Y nada más debe ser para el apóstol Pablo? No, eso es para la iglesia. ¿Qué es lo que marcaba la vida del apóstol Pablo? Diga conmigo, la oración, la dependencia de Dios. Amado, las bendiciones espirituales se logran con herramientas espirituales, no materiales. No con técnicas para hacer crecer la iglesia, no, hermano. Eso es la iglesia emergente. Hay que hacer esto, hay que hacer un programa de esto. El 10 de mayo hay que celebrarlo, hay que llamar al inconverso. Ajá, y te llenas, ¿y qué? Pasando el 11 de mayo y viene el otro culto, ¿cómo nos quedamos? Y todos los hijos que vinieron a festejar a la mamá, ¿dónde están? Donde quieren estar, donde su carne los manda, donde es su deseo y su deleite. Hermano, así no se hace la obra se hace predicando el evangelio. Predicando el evangelio. A Dios le plació salvar a través de ¿qué? Predica la palabra. No, hermano, si ahora ¿qué viene ahora después del 10 de mayo? Los que son expertos pontífices, que desde el 10 de mayo que viene, Día del Maestro. No, eso no convoca. Luego Día del Padre, no, junio, ¿no? Tampoco convoca. Pero sí, hay que aprovechar. Pasó el 10 de mayo y no hicimos nada, hermano. Está mal ese pastor. Amado, dejemos de vivir días y vivamos un día para adquirir lo máximo de Dios y dar lo máximo para este mundo. ¿Cómo nosotros podemos bendecir al mundo? Así al mundo, a tu ciudad, a tu casa, con la oración. Señor, ahora, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Que le fuera revelado al pueblo. En ese tiempo es revelado, ya está escrito. A nosotros que nos sea iluminado el propósito de la iglesia. ¿Cuál? Lo que Dios quiere. Amado, si yo empiezo por los años que llevo, que debería conocer más, lo que he conocido de Dios, pero porque Él me lo mostró. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo que conozco de Dios, orar y darlo a conocer. Porque ese es el llamado. Jesús nos llama para estar con Él, nos enseña y luego nos envía para darlo a conocer. Ese es uno de los propósitos del cristianismo, conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Y cómo van a abrir sus oídos los que no conocen? Por esta causa, dobla rodillas, ayuna, clama, gime, ora, prepárate. No es suerte, hermano. Dios te llama, pero después de ahí, ¿qué? Es que yo quiero predicar y estás estudiando y estás con teología sistemática y estás preparándote. No, es que yo quiero que Dios me llame, que me toquen y sea yo como Pablo. Pregúntale a Pablo, ¿a los pies de quién estudió teología? A los pies de Gamaliel. O sea, Pablo fue ¿qué? Excelente. Pablo era un tesonero. Amado, es que no hay genios. Hay gente que mira, está ahí. Y cuando tú tienes una causa y le estás, te vuelves maestro, te vuelves experto. Y luego llega gente que tiene los dones, las virtudes y dice, ay, ¿de dónde sabe tanto? Ajá, porque ha estado con Jesús. No me entiende todavía. Y ya pasó una hora. Amado, ¿cuál es tu causa? ¿O eres sin causa? Pues yo, ¿para dónde? Como veo doy, decíamos antes que amanecíamos en el vicio. No, tu vida debe de tener ¿qué? Propósito. Pero si tú no tienes conocimiento de la voluntad de Dios, ¿para dónde vas? El que no sabe a dónde ir, ¿qué? Ya llegó, hermano. Queda lo mismo. Y usted se subiría a un autobús que usted para y le pregunta al chofer, ¿para dónde vas? Y que el chofer te diga, no, tú súbete, ahí vemos. No, ¿cuál vemos? Si yo no tengo tiempo que perder. Hermano, esta iglesia tiene propósito. ¿Y es qué? Orar por los perdidos y orar para que nosotros seamos sabios en el Señor.
Observe, tengo más aquí, pero el tiempo nos gana. Romanos 10:1. Este sí, sácalo porque ya no lo puse ahí, o si lo puse ahí, ponlo. Romanos 10:1. Ahí está. Hermanos, ¿qué quiero que veamos? Que Pablo tenía ¿qué? Una causa, un porqué. Y Pablo dice a los hermanos, refiriéndose a sus hermanos de raza: hermanos, ciertamente, verdaderamente, el ¿qué? Anhelo de mi corazón. ¿Qué es el anhelo, hermano? O sea, el deseo. ¿Cuál es tu deseo, hermano? Si yo fuera rico. No, sabe que usted no puede tener dos causas. No puedes amar a Dios y a la riqueza, ¿lo ha oído? No puedes servir a dos amos. Por eso el Señor Jesús lo dijo, ¿sí? El afán y la ansiedad. ¿Cuál es tu causa? Amado, si usted deja la obra de Dios por su provecho económico, déjeme decirle que usted tiene una causa diferente a la causa de Cristo. Porque vas a amar más ¿a quién? Dice a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y te sigues, y ¿qué es lo que dice la Escritura en Mateo? El afán y la ansiedad y el engaño de las riquezas ahogan tu profesión. Porque usted, ¿qué es lo que tiene que tener en mente? Que ayer ganó el América, jugó el América, que ya finalizó la telenovela Amor sin rumbo. No, ¿qué es lo que usted y yo debemos de tener en mente, hermano, hermana? La causa de Cristo. ¿A qué vino Cristo? A eso es lo que quiere que nosotros continuemos. Y ese es el corazón, el motor, la causa del apóstol Pablo. A él le importaba, ¿cuánto le importaba la salvación de sus hermanos? Era su anhelo. Dice, en verdad les digo, el anhelo de mi corazón. ¿Y qué? Y mi oración. Hermano, mi oración determina lo que hay en mi corazón. Usted ha orado por gente que está perdida, sea salva. Si usted no lo ha hecho, ese es el análisis de su corazón. Ese es el Dios que está en su corazón. ¿Usted por qué ora? Señor, trae mucha gente y gente de dinero, porque así me decía un pastor, me decían de ese pastor, dice, no, es que a mí Dios me puso para alcanzar a todos los ricos de esta ciudad. Y yo lo oí, yo dije, ¿qué estaba en su corazón? ¿A más ovejas, más lana? Amado, ¿qué está en tu corazón? Si es la riqueza, pues eso es lo que mueve tu corazón. Y vas a ser un pobre rico y no vas a tener más nada. No, pero es que yo quiero estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. Una es la causa que debe mover tu vida. Ahora, si usted sirve, busca a Dios, ¿cuántos cristianos hay aquí que dicen todo lo demás viene por añadidura? ¿Cuántos cristianos hay aquí que dicen, ahí está escrito en Deuteronomio 28, las bendiciones te perseguirán? Y tú dirás, Señor, ya no me des tanto, ya no, y te alcanzarán, dice. Y no podrás evitar que Dios te bendiga, y no solo con lo material, sino con cosas que solo saben los que están en la presencia de Dios. Amado, y es mi oración que tengamos una iglesia que sepa el rumbo. Porque si usted no sabe el rumbo, con cualquiera que vaya, lo va a agarrar y se lo va a llevar. ¿Por qué? Hermano, Pablo predicaba y los de Berea, ¿qué hacían? A ver, ¿por dónde? Ah, sí, ok. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué? No es nada más estar. No, eso no. No, eso no. Bueno, eso sí, pero no me gusta cómo lo dijo. No, hermano. Si tú ves que lo que te están dando es palabra del Señor, ¿qué tienes que hacer? Oír y obedecer. Pero Pablo dice, si alguno se cree profeta entre ustedes, reconozca que lo que les estoy hablando es palabra del Señor. Vamos terminando. Hermanos, ciertamente, ¿qué dice Pablo? La pasión, el anhelo de mi corazón
en mi oración a Dios por Israel es ¿para qué, hermano? Para salvación. Vean lo que tenía el apóstol Pablo y dice, ¿cuál es la condición de los que oramos y por los que oramos? Ellos tienen ¿qué? Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí quieren de Dios, más el judío, hermano, pero no conforme a ¿qué? A conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, hermano, ¿quién es el que justifica las buenas obras? ¿O Cristo nos justificó en la cruz del Calvario? Él es justicia nuestra, Él es la ley, el cumplimiento de la ley. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esto es algo que yo escribo, pues lo pones, amor, para que entendamos de qué se trató hoy. El conocimiento de la voluntad de Dios. Amado, usted conoce lo que Dios quiere. Si usted no conoce lo que Dios quiere, usted no puede tomar causa. O sea, tú tomas la causa de Dios. Ajá, ¿y qué quiere Dios? Hermano, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios nos manda a predicar su evangelio? No sé, yo tengo que predicar. ¿Y por qué no me dijeron? A mí me dijeron, ve y predica. No, yo tengo que conocer ¿qué? Lo que Dios quiere. Dígale que está a su lado, ya estamos terminando. Tengo que conocer ¿qué, hermano? Usted cuente, son 6 o 7 veces que aparece la palabra voluntad. Y sabe que en el Padre Nuestro se nos manda a orar para que se haga su voluntad. Hermano, ¿en lo que usted está es la voluntad de Dios o es la voluntad del diablo? Señor, hágase tu voluntad. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu salvación. ¿Y qué es lo que Dios forma para instrumento de salvación? Su iglesia. La iglesia tiene el mandato ir y hacer discípulos. ¿A través de qué? De la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que nos ha nacido en la ciudad tal un Salvador. ¿Qué necesitaba la raza caída? Un Salvador. Y ahora usted ya lo tiene. Y no es justo que usted se quede con ese conocimiento. Usted tiene que pedirle a Dios que le quebrante su corazón y dejar de que su causa de vida solo sea por lo material y pedirle a Dios que lo guíe en oración para que, en este caso yo oro para que a usted Dios le alumbre. A ustedes los que iban a venir, le pedí a Dios, Señor, trae a tu iglesia, y le pedí, Señor, y estuve orando para que Dios les alumbrara, hermano. ¿Para qué? Porque así yo no voy solo. Vamos gente ¿qué? Iluminada. Gente que va a convencer a otros. No nada más voy a estar yo aquí luchando y cuando dicen, ay, va, ya me aburrió. Ay, va, y me voy. No. Es que entre más tengamos esa iluminación, hermano, y que anhelemos. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo? Él fue enviado al mundo, pero él seguía orando ¿por quién? Por su familia, por su raza, porque su anhelo, su causa era la causa de Dios, salvación. ¿Cuál es tu causa? Usted sabe lo que Dios quiere. Para eso está el Padre Nuestro. Y eso lo escribimos como conclusión. El conocimiento de la voluntad de Dios era la causa de la vida de oración del apóstol Pablo. Entendemos por esta escritura el anhelo de Pablo por la salvación de los perdidos. Es y debiera ser ¿qué? La nuestra. Toma tu cruz y sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermano, es por su causa, no es tu causa, no es de nosotros la batalla, es de Jehová. No es de nosotros la lucha, es de Jehová. Y estamos aquí con propósito, hermano. ¿Por qué soportamos lo que soportamos? Porque tenemos puestos los ojos fijos en el galardón. Amén. ¿Qué es lo que queremos, hermano? Un evangelio social con las autoridades para que nos paguen y eso. No, hermano. Nuestro evangelio es de salvación, es predicar a Cristo. El mundo se va a seguir deteriorando, pero la iglesia tiene que emerger en tiempos difíciles.
¿Por qué no nos van a mover? Porque tenemos causa. Diga conmigo, yo tengo una causa de vida. Y no me importa, hermano, perder la vida, porque el que pierda su vida por mi causa, dice tu Señor, tu caudillo, la salvarás, la encontrarás. Porque, observe, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por el mundo? Así que, amados, tomo las palabras de Josué ya en la tierra prometida. Y dice Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él toma su causa y él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo se contagió y respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Hermano, Jesús te salvó. El Padre es el que mandó y te sacó de esclavitud, o te sacó alguna virgen, algún papa, algún pastor, algún apóstol. No, ¿quién te sacó de la esclavitud? Entonces a Él sirve. Aprende qué quiere, qué es la voluntad y seguirla. No debemos amar a las riquezas. Ok, vamos a orar, hermano. Saludos finales. ¿Qué les dice Pablo a los efesios? ¿De qué se trata aquí? Que la iglesia sepa. Y miren el saludo final de Efesios. Parece que no fuera gran cosa, pero él les dice, Efesios 6:21, para que también ustedes sepan mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener y declarar, hermano? ¿En qué cree la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15? ¿Por qué ora la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos congregamos, hermano? ¿Por qué nos abstenemos de muchas cosas? ¿Por qué es determinante, confrontativa la iglesia de Cristo? Porque Dios nos dijo: no améis al mundo ni las cosas que en él están. Lo acabamos de decir. Todo lleva una consecuencia, hermano. No predicamos al aire ni predicamos de noticiero. Si tembló en tal lado, vamos a predicar Mateo 24. No, nosotros tenemos un mandato que Dios nos los muestre en oración, y es nuestro deseo que usted esté enterado. Por eso Pablo le dice a los efesios: todo lo que yo hago lo daré a conocer, porque no hacemos las cosas en secreto. ¿Sí? El cual envía a ustedes para esto mismo, y lo subrayé ahí, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermano, el propósito de mi enseñanza es ser edificante, exhortativa. Y yo le dije: determina qué va a hacer, hermano. Usted no puede andar, ¿qué? Sirviendo a dos amos. ¿Cuál es la causa tuya? ¿Hacer dinero? Pues estás en el lugar equivocado, hermano. Y más en esta congregación. Vete a otra de esas de que te prosperan y te prometen que vas a hacer esto. Pero ¿de qué te vale, hermano, si has perdido tu alma? Y Pablo dice que cuando él, como apóstol de la iglesia, les muestra el camino, sirva para consuelo. ¿A cuántos le consuela el saber, hermano, que tenemos un llamado, que tenemos un camino, y que no seremos vencidos porque Él está en ese camino? Él es el camino y se llama Jesucristo. Hermano, y que tengas claro lo que Dios quiere de ti. No tiene que estar oculto, ni estamos aquí llamándote y luego te voy a decir: para esto te llamó el Señor aquí, para que pierdas tu voluntad. No, para que entregues tu voluntad a su voluntad, en libertad. Por eso dice:
para que sepáis lo tocante a nosotros, y esto produce ¿qué? Consuele vuestros corazones. Paz sea para usted, hermano. Amado, Shalom Alejem, la paz de Dios sea para usted. Es mi deseo que usted sea ¿qué? Consolado. Hay un camino claro. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de misterios. No tenemos 20 años aquí buscando la manera de cautivarte. Ese no es nuestro motivo. Nuestro motivo es compartirte. ¿Por qué nosotros? Pase lo que pase. Como le dijo Cuitlagua a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Y qué le dijo Cuauhtémoc a Cuitlagua? ¿Y qué no te das cuenta que también a mí me están quemando los pies? Amado, y la tierra será maldita por tu causa. Entendamos y dejemos ese camino y unámonos a la causa de Cristo. ¿Y cuál es el consuelo que vamos a tener, hermano? Dice: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y ese es el deseo de Pablo, que la gracia de Dios sea para la iglesia en Efesios con amor inalterable. Un amor que ¿qué? Que no cambia. Pero años después leemos en Apocalipsis a la iglesia de Efesios que Cristo le dijo ¿qué? Tengo contra ti que tu amor se ha alterado y has perdido tu primer amor. ¿Sabes por qué se pierde el primer amor? Porque pierdes tus ojos de la cruz. El cristianismo tiene que ser con causa. ¿Tiene causa tu cristianismo? Eso te toca a ti y el Espíritu Santo te va a confirmar si somos o no somos. Si sirves para un galón más, Cristo y el cristianismo es como: soy triunfador, triunfadora, soy bello, bella, ganador, ganadora, y además soy cristiano. Eso no sirve. No, sigo a Cristo y el mundo para mí está. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que así sea, hermano. Dios le bendiga. La paz de Dios sea para con usted. Espero haberme explicado y oré para que Dios nos aclarara. Dios le bendiga.